sumamente importante para la filosofía. De hecho, bien podría ser el punto más importante de todos para la filosofía, el objeto de estudio más importante, que es el ser. Esto ustedes lo van a escuchar muchas veces a través de muchos filósofos y es una palabrita que tiene muchas interpretaciones. Como la palabra ser desde un punto de vista cristiano, para que se entienda, ser vendría a ser como Dios. Es como el concepto de Dios para la filosofía, el ser. Ahora, yo les había dicho en el otro video, en el video anterior, y ahorita les recalco de nuevo, que cuando nosotros hablamos de ser, cuando decimos ser, que algo es, nos referimos por lo general a la existencia, a ver si algo existe o no existe. Vamos a intentar ahorita definirlo y vamos a intentar hacer lo mismo que hicimos en la filosofía, primero definirla antes de explicarla, porque así vamos a entender y vamos a tener una visión mucho más periférica y total de lo que vendría a ser el ser. Ahora, García Morente nos dice que nos entra de lleno, ¿no? Diciéndonos que en realidad no se puede definir el ser. No se puede definir el ser porque el ser es la existencia. ¿Y cómo tú podrías definir la existencia? No se puede definir la existencia. Nadie puede definir la existencia. O sea, ¿cómo yo defino que algo existe? No se puede. Y la razón por la que no se puede es porque justamente hay un problema con esta palabrita, definir. Hay un problema con el definir y justamente este problema es la razón por la que no se puede definir el ser. Voy a explicar lo que significa definir para que así podamos entender a qué me refiero con esto. Y pues vamos a hacer un pequeño paréntesis por acá para explicar lo que significa el definir algo. ¿Ok? Aquí nos vamos a nuestro paréntesis y aquí vamos a explicar. Ok, para empezar, definir algo significa que a partir de una realidad, voy a poner una recta aquí, ¿ok? Tenemos una recta y esto va, digamos que hacia el infinito positivo y esto va hacia el infinito negativo. Esto todo el mundo lo entiende, ¿no? Porque todos vimos esto en matemática en la escuela. Esto es el infinito negativo, ¿ok? No, esperen, ¿saben qué? Usualmente se pone esto a la derecha, así que voy a hacer lo mismo. Acá está el infinito negativo, ¿ok? Entonces, ¿definir qué es? Definir es mirar toda la realidad y decir, esto de aquí es esto. Es yo señalo con un dedo, voy a hacer un dedo medio mal hecho, mi mano, y mi dedo señala hacia algo y dice, esto de aquí, esta partecita, es no sé qué cosa, ¿ok? Cuando yo defino algo, el definir es delimitar algo. O sea, entre toda esta realidad que complementa toda la totalidad de todo, yo delimito algo, defino y encierro ese algo en conceptos más generales. En este caso, el concepto más general sería toda la totalidad de la recta, ¿ok? Entonces yo lo defino y lo encierro dentro de un concepto más general. Yo no puedo definir algo si no está dentro de un concepto más general. Porque, o sea, intenten definir la recta, no se puede, porque no hay nada más con la cual definirlo. O sea, yo no puedo definir la totalidad de la recta porque no hay nada más que me sirva como referencia para definir esa cosa. Pero si es algo más pequeñito, como por ejemplo este pedacito, yo sí puedo definirlo porque puedo usar la recta grandota como referencia y digo, no, esto está aquí, empieza aquí y termina aquí. A esto es a lo que me refiero. Y lo defino con cualquier tipo de concepto. Pues eso es la definición. Intentar encerrar algo dentro de un concepto más general que ese algo. Por ejemplo, si yo tengo una pelota de tenis, ¿ok? Vamos a hacer el ejemplo, como siempre hacemos. Tengo una pelota de tenis. Ahora, cuando yo veo esa pelota, lo primero que me doy cuenta es pues lo más obvio, ¿no? Es una pelota, es una esfera, es una bola, es redonda. Entonces, si yo pregunto, ¿qué es? ¿Qué es eso?
¿qué es esa pelota de tenis? Estoy preguntando por una definición, ¿ok? Entonces la definición yo la puedo dar, sí la puedo dar porque puedo encerrar esta pelotita dentro de un concepto más general que ella. En este caso, primero puedo comenzar diciendo que es una esfera. Es una esfera. Ahora, puedo decir más, ¿ok? Pero por ahora concentrémonos en la esfera. Y aquí se pueden dar cuenta que el concepto de esfera es un concepto muy general que aplica a muchas cosas. Eh, Hay muchas cosas que son esferas. O sea, el Sol es una esfera, la Tierra es una esfera, una pelota de fútbol también es una esfera. Hay muchas cosas que pueden ser una esfera, no solamente esta pelotita. Entonces lo que yo estoy haciendo es agarrando un concepto grandote y metiendo esta pelotita dentro de ese concepto grandote. Este concepto no es infinito, es grande, pero no es infinito. Hay conceptos mucho más grandes que este, que son, por ejemplo, las formas geométricas, ¿ok? Ay, no sé por qué siempre escribo mal, me van a disculpar. Muy cómodo escribir con esto. Pero tenemos las formas geométricas. Está el triángulo, está el cuadrado, está el círculo, el cilindro. Y dentro, por ahí, está la esfera, ¿ok? Ahora entonces estamos delimitando la pelotita dentro de un concepto más general que ella, que a su vez está esto dentro de un concepto incluso más general que eso. Pero no vamos a hablar de eso ahorita, simplemente concentrarnos en la pelotita y podemos decir más cosas de ella. Podemos decir también que es una esfera verde o verde fosforescente, no sé, verde, que sirve para jugar tenis. Que sirve. Ok, entonces ya hemos aplicado más definiciones, más conceptos que pueden englobar a un concepto más pequeño, más particular que es la pelota. Por ejemplo, verde. Hay muchas cosas verdes. Verde es un concepto muy general. Y dentro, o sea, y el verde está dentro de un concepto más general todavía, que son los colores. Y también hemos dicho que sirve para jugar tenis. Tenis también es un concepto más particular, pero dentro de este concepto hay metidas otras cosas, que está donde está la raqueta, donde está la red, donde está la cancha de tenis, y por ahí también está la pelota de tenis. Pero tenis, a su vez, es parte de un concepto más general que podría ser deportes, ¿ok? Deportes, donde también estaría el fútbol, el básquet y muchos otros deportes. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, esto es como una jerarquía, una lucha por ver quién es más grande, quién es más general, qué concepto define al otro concepto más pequeño. Y así podemos seguir y seguir y seguir y seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos al concepto más general de todos. ¿Y cuál es el concepto más general de todos? Pues el concepto más general de todos, que contiene a todos los otros demás conceptos, es pues la existencia. Existencia o el ser. ¿Por qué? Porque si una cosa no existe, o sea, no existe, o sea, no está ahí. No está ahí, no podemos definirla, no podemos conceptualizarla, porque no está ahí. Una cosa tiene que estar ahí y luego puede ser cualquier otra cosa. Y bueno, pues volviendo al ser, justamente ahí encontramos cuál es el problema a la hora de definir el ser. Nosotros no podemos definir el ser porque no hay nada más grande que nos sirva de referencia para definir el ser. O sea, fuera del ser ya no hay nada. Algo que no existe no está ahí. Incluso Hegel vendría a decir esto. García Morente no solamente él lo dice, sino que todos los demás filósofos también, en la mayoría de las medidas, concuerdan con él. Concuerdan en que no se puede definir el ser. Incluso también sería Hegel el que vendría a decir que del ser o de la existencia no se puede predicar nada. Así que la mejor forma de definir el ser o la existencia es con la nada misma. O sea, con la nada.
Porque de la misma forma como de la existencia no podemos decir nada, de la misma forma del ser tampoco podemos decir nada. Así que la mejor forma de definirla es diciendo que el ser es nada, según Hegel, ¿ok? Pero por más que se trate de definir qué es la existencia, no se puede. Solamente se puede reconocer la existencia eh, por, por simple vivencia propia, que es lo que comenta Morente al menos. O sea, yo sé que algo existe porque yo lo percibo, o sea, yo lo siento. Pero no es que se puede definir en la medida de lo que significa la palabra definir. Entonces, cuando yo pregunto qué es el ser, esa pregunta no tiene respuesta. Porque cuando yo pregunto qué es algo, estoy pidiendo por la definición de ese algo. Y como no hay definición de ser, pues esta pregunta no puede ser respondida. Pero hay otra pregunta que sí puede ser respondida y en la que Morente se centra y nos explica a partir de este momento, que es, ok, si no puedo preguntar qué es el ser, entonces voy a intentar preguntar quién es el ser. ¿Quién es el ser? Y esta pregunta sí tiene respuesta. Porque cuando yo pregunto quién es el ser, no estoy preguntando por una definición, como nos comenta Morente. No estoy preguntando por una definición, estoy preguntando simplemente por un señalamiento, por una identificación. Que venga alguien y me señale con un dedo dónde está el ser. ¿Quién es el ser? ¿Quién es el ser? ¿Ok? Y esta pregunta sí tiene respuesta, porque aquí no estoy pidiendo definición, estoy pidiendo simplemente saber identificarlo. Ahora, si yo pregunto quién es el ser, pues puedo dar una contestación, ¿ok? Y este sería, este es el ser. Pero si yo digo quién es el ser, por inercia, por consecuencia, también tengo que definir quién no es el ser. Porque no todos pueden ser el ser, ¿ok? Alguien no tiene que ser el ser y otra persona sí tiene que ser el ser. O bien este podría ser el ser, pero en otro sentido. Pero el ser auténtico solamente puede haber uno. Y aquí se desenlaza una definición muy interesante que García Morente nos hace y que vendría a usarse, básicamente se utiliza mucho en toda la filosofía, por todo el mundo, de una u otra manera, se utiliza estas dos definiciones de quién es el ser. Entonces, a partir del ser, nosotros podemos comentar sobre dos puntos, digamos, importantes sobre el ser. O sea, dos, eh, ¿cómo se podría decir? Como dos sentidos, los cuales se desprenden del ser. Al menos didácticamente, ¿ok? No digo que exactamente es así, pero didácticamente podemos explicarlo de esa manera. Ahora, antes de explicar esto, quizá tú has escuchado otras cosas raras como el ser para sí, el ser por sí y pues muchas otras cosas por allá que no sabes qué significan. Por ahora, olvídate un ratito de eso porque primero hay que explicar lo más fundamental. Estas cosas vienen después. Primero lo más fundamental es entender estos dos puntos que son los más fundamentales. El ser en sí y el ser en otro. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que yo puedo preguntar, yo no puedo preguntar qué es el ser, ¿ok? Pero sí puedo preguntar quién es el ser. Y si yo pregunto quién es el ser, tienen que haber otros seres que no son el ser. Estos seres que no son el ser, aunque parezca contradictorio, es lo que se podría definir como el ser en otro. Por ejemplo, podemos poner de ejemplo el mismo ejemplo que ya usamos de la pelota de tenis. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esta pelota de tenis a su vez pertenecía a un grupo más general de cosas, que a su vez pertenecía a un grupo más general y que a su vez pertenecía a un grupo más general de cosas? Todo esto existía. ¿Ok? Entonces, siendo la existencia
el concepto más general de todos y el que los abarca a todo lo que existe en la realidad, pues todo esto de aquí vendría a ser el ser en otro. ¿Por qué? Porque esto existe gracias a esto, y esto existe gracias a esto, y esto existe gracias a esto, y esto existe finalmente gracias a esto que existe por todos los demás. Y bueno, pues como se podrán imaginar, cuando nosotros decimos el ser en sí, nos referimos pues a la existencia en sí mismo, la existencia que no necesita de ningún otro para poder existir. O sea, que existe en sí mismo, y no que existe en otro. Por ejemplo, pongamos otro ejemplo, ¿ok? Para que se entienda bien esto. El hombre, ¿ok? El hombre. El hombre es un ser en sí, no puede ser un ser en sí, porque el hombre puede incluirse dentro de conceptos más generales. O sea, el hombre, ¿qué vendría a ser? Es un animal dentro, pues, del reino de los animales, que a su vez está dentro del reino de los seres vivos. O al menos lo que nosotros llamamos por seres vivos, ¿ok? Seres vivos, en donde también pues están los vegetales y pues quizás por acá los minerales, aunque no sé si los minerales realmente se consideran esto, pero incluyámoslos, ok, podemos decir que están ahí los seres vivos, dentro de los seres vivos. Y aquí dentro está el hombre. Y pues encima de los seres vivos están los seres. Y pues encima de los seres está el ser. Y llegamos a la misma conclusión con la que llegamos acá. Y pues el hombre, lo veas por donde lo veas, no existe por sí mismo. El hombre necesita de otras cosas para existir. Por ejemplo, si no hubiese el planeta Tierra, ¿cómo el hombre podría existir? No está el planeta. Si no está el planeta, tampoco está el hombre. El hombre se muere, necesita otras cosas. Si el hombre no tiene agua, voy a dejar un vaso mejor. Si el hombre no tiene agua, pues se muere porque necesita el agua para existir. Si al hombre no lo hubiese parido una mujer, y pues también un hombre, obviamente, haciendo la otra parte del trabajo, si no existiese esto, pues el hombre tampoco existiría. O sea, el hombre, lo veas por donde lo veas, necesita de otros seres para existir, necesita otras cosas, necesita comida también, necesita comida. Y a su vez, estas cosas, el planeta Tierra, por ejemplo, necesita de otras cosas para vivir. Necesita, por ejemplo, el espacio. El planeta Tierra necesita estar en el espacio. Y también necesita la fuerza de gravedad para poder mantenerse y no andar por ahí haciendo cualquier movimiento. Necesita del sol también. El planeta Tierra necesita del sol que lo irradie con sus rayos y también lo provoque que él pues esté en su curso, en su órbita, ¿ok? Alrededor del sol. Y el sol a su vez necesita otras cosas y así sucesivamente hasta que llegamos al concepto más general de todos, que sería nuevamente la existencia. Y pues bueno, espero haya quedado claro esto. Si no quedó claro, me escribes un comentario ahí y yo intento respondértelo dentro de lo posible. Pero creo que ya se entendió, ¿ok? El ser en sí es lo que existe en sí mismo. Y el ser en otro es lo que necesita de el ser en sí para poder existir. Entonces aquí nos comenta Morente, se desprenden las dos ramas principales de lo que es la ontología. Pues una se desprende de esta, del ser en sí, y la otra se desprende del ser en otro. Y pues a partir del ser en sí, de este concepto de ser en sí, se desprende una rama sumamente fundamental de la filosofía, que es la metafísica. La metafísica se dedica a entender quién es el ser en sí, qué es lo que existe. Aquí es donde está la metafísica. Este es el lugar correcto
no acá como se los había puesto. Ya saben, ya les dije por qué se las puse ahí, pero en realidad la metafísica está acá. Se dedica a responder qué existe. Y aquí hay muchos candidatos, ¿ok? Y ha habido muchos candidatos a lo largo de la historia. Hay gente que ha dicho el agua, hay gente que ha dicho el fuego, hay gente que ha dicho el aire, hay gente que ha dicho los números, hay gente que ha dicho la materia, hay gente que ha dicho la nada, hay gente que ha dicho las ideas. O sea, hay un montón de candidatos y aquí se desprende toda una ciencia que se ha ido haciendo y que todavía se sigue haciendo a través de la historia por muchos perdón, por muchos exponentes y por muchos filósofos que vienen y dicen una cosa y luego contradicen otra y no sé qué. Esto se sigue haciendo hasta hoy en día y es una respuesta, es una pregunta que todavía se sigue respondiendo de una u otra manera. Aunque de todos esos candidatos que hay algunos que destacan por ser los candidatos más prometedores, por decirlo de alguna forma. Y siempre suelen ser objetos parecidos, similares, de los cuales no vamos a hablar ahora, porque eso lo vamos a ver después. Pero la metafísica tiene ciertos objetos que se podrían llamar objetos metafísicos, que son como los más populares a la hora de hacer metafísica, de los cuales no vamos a comentar ahorita, porque voy a pasar a explicar lo que sería el ser en otro. Y pues al principio ya hemos dicho que el ser en otro es un ser inauténtico, es un ser que necesita de otro ser para poder ser ser. Y el ser en sí es un ser auténtico, es un ser que no necesita de nadie para ser un ser. Es un ser independiente, por decirlo de alguna forma. Entonces el ser en sí es por sí mismo, es. Y el ser en otro consiste en el ser que es por sí mismo. Ahora, por este motivo es que cuando se habla del ser en otro, de todo lo que no es el ser en sí, se lo denomina como teoría de la consistencia. Todo lo que consiste en el ser de acá. Y también se lo denomina como física. Pero aquí, ojo con esta palabra, porque esto es un tema muy importante. Cuando se dice física, o al menos cuando yo te digo física, porque García Morente no utiliza esta palabrita en su libro, utiliza la teoría de la consistencia o la teoría del objeto. Pero aquí yo te pongo física porque esto es un tema importante. Cuando te digo física, te lo digo desde el punto de vista griego de lo que era la física. Porque hoy en día la física se utiliza de formas diferentes. Cuando decimos física, hoy en día, usualmente nos referimos a una ciencia que estudia la gravedad, la ley de no sé qué, y estudia la fuerza. O sea, es una ciencia que estudia como que fuerzas, ¿ok? Estudia fuerzas que impulsan a un objeto sobre otro y que lo atraen o que lo repelen. Y también se lo utiliza, o sea, a ver, primero, se lo utiliza como algo que estudia las fuerzas. Y segundo, se lo utiliza de una forma mucho más material. O sea, material, cosas que yo puedo ver, tocar, cosas que puedo percibir con mis sentidos, algo material, algo sólido. Ahora, este no es el mismo sentido en el que los griegos usaban la palabra física, o al menos como que se da por otro lado. La forma en como los griegos utilizaban la palabra física era para referirse a todo lo que consiste. Así que cuando nosotros decimos física, cuando los griegos decían física, en realidad no se referían necesariamente a algo material ni tampoco a una fuerza. A lo que se referían era a algo que consiste en otra cosa. O a un ser en otro. Entonces, cuando decimos física, consistencia o ser en otro, nos referimos a todo lo que no es un ser en sí. Y pues como dato curioso y algo que tal vez te acabas de dar cuenta tú, es pues la naturaleza de estas palabras que a su vez vienen de las palabras griegas. Meta, cuando nosotros decimos meta,
lo que significa en griego es más allá. Entonces, podríamos decir, la traducción de la metafísica podría ser como algo que está más allá de la física. De la física para los griegos, no la de nosotros, la física de los griegos. Algo que está más allá de la física, y pues estas dos palabritas corresponden exactamente con lo que realmente significan. Eso lo digo como un paréntesis, un dato curioso, nomás para que se sepa el origen de las palabras. Y pues ahora sí, antes de avanzar para el siguiente tema, vamos a recapitular un poco y pues podemos entender que la filosofía se divide en una rama fundamental que es la ontología, que es la teoría del ser, de todo lo que es el ser. Y pues la ontología vendría a ser lo mismo que el ser, porque estamos hablando de lo mismo, obviamente. Y pues el ser se puede, no quiero decir dividir, pero el ser se puede entender de dos formas diferentes. Como el ser, que es ser en sí mismo, y pues como el ser, que es ser en otro. Que a su vez, y esto, o sea, este concepto a su vez es estudiado por la metafísica, que estudia la existencia en sí misma, intenta preguntarse y responder quién es el que existe, porque el quién sí lo podemos responder, el qué no, pero el quién sí, porque podemos apuntar pues con nuestro dedo y señalar quién es el que existe, y eso es lo que la metafísica intenta a partir de varios candidatos que tiene por ahí guardados y que los estudia constantemente. Y el ser en otro, pues es todo lo que estudia la consistencia de las cosas que consisten en el ser en sí. Y pues de aquí se desprende la rama de la física en el sentido griego, no en el sentido contemporáneo, sino en el sentido griego. O también se la puede llamar teoría de la consistencia o teoría del objeto, como también hace García Morente en el libro. Y pues de aquí se desprenden más cosas, de las cuales tampoco vamos a comentar en este momento, porque eso vamos a irlo viendo después.